tal, amigos y amigas de Accesible? El día de hoy estamos en la casa de Yazú Escapa y Edith Loredo. Pero antes de empezar a que nos cuenten esta historia, quiero recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, Radial 3.14, Morelos TV y Universal Sónica. ¿Cómo están? Muy bien. Qué gusto que nos abrieran las puertas de su casa, la verdad se los agradezco mucho. Bienvenido. Pues quiero empezar contigo, Yazú, porque me parece muy importante el papel que tú juegas en toda esta ecuación, y creo que lo hemos abordado poco en este programa, y también es un lado vital para las personas que adquieren una discapacidad, en este caso como Edith, tu mamá. Tú de alguna forma te conviertes en su cuidadora al momento de enterarte del diagnóstico que ella tiene, que es artritis reumatoide. Entonces, ¿cómo fue esa primera impresión de mi mamá tiene artritis reumatoide? Pues yo lo sabía desde temprana edad, pero es una enfermedad, la artritis reumatoide, que es crónica, entonces va avanzando, por lo cual los primeros años uno continúa, y más en la infancia, ¿no? Uno continúa con su vida, con su propio imaginario, pero se empieza a tomar como más conciencia en el cambio, ¿no? En el cual la artritis comienza a avanzar y hay como este vínculo pues más estrecho, madre-hija. Y de alguna forma, ¿cómo lo manejaste emocionalmente tú, estando tan chiquita, o cómo te manejaron a la enfermedad? Porque, como bien dices, conservas ese imaginario, pero te vas dando cuenta, a lo mejor, en la falta de movilidad, en que tu mamá no puede hacer ciertas cosas y te pide ayuda. ¿Cómo fue para ti de pequeña darte cuenta así en lo cotidiano? Hay un momento en el cual abre como muchas puertas. Es el momento en el que ella me pide ayuda para poderla bañar, ¿no? Entonces es cuando yo tengo este acercamiento con ella y empieza otro tipo de vínculo por el cual la enfermedad empieza a ser un poco limitante en la cuestión corporal, entonces hay como este respaldo, ¿no? Y de alguna manera, ¿cómo fue trasladar esta experiencia que conmociona la vida de cualquier persona, porque la cambia totalmente, en algo artístico, que esa es tu vena, digamos, porque tú te dedicas a hacer algo con mucho arte, que inclusive ha sido muy controversial? ¿Cómo fue el trasladar lo cotidiano a algo más artístico? Pues el arte es un medio para comunicar, ¿no? O sea, por alguna razón los humanos seguimos haciendo arte en cualquier medio, cualquier expresión. Y esta necesidad de conocer lo que sucede en lo privado, a darlo a conocer a lo público, me interesaba mucho, ¿no? Entonces, pues claro, hay una cuestión como de experiencia propia, el cual hay una inquietud por compartirlo. ¿Y cómo fue que, por ejemplo, dijiste a tus maestros, voy a hacer, o que nos cuentes un poquito de qué va esta intervención artística que tú haces, que tiene que ver específicamente con la enfermedad que padece tu mamá y la experiencia que tú tienes, tú, Yazú, nadie más? Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco cuál es esta intervención para que lo vean y lo escuchen de tu voz las personas, nuestro público, y puedan entender por qué ha sido tan controversial, pues a veces los juicios de otras personas que ni te conocen? Pues ya tengo mucho tiempo trabajando con el tema del cuidado. Lo he forjado durante años y llega un momento en el cual aterrizo a la pieza de Desdibujando los ladrillos con la piel, que fue una de las sesiones por parte de la exposición del Museo del Juan Soriano, en el cual
se divide en 4 sesiones e involucra el cuerpo. Son 4 performances, 4 activaciones en donde trabajo con únicamente la sala y los ladrillos que me remiten a las barreras, pensando en estas barreras sociales y no solamente cómo se involucra la mujer ante estas barreras, sino también la mujer con alguna discapacidad, ¿no? Entonces son como estas barreras sociales que existen en México y cómo en la pieza hablo sobre reconstruir, construir nuevas formas de convivencia. Y de alguna manera, ¿por qué crees que fue tan malentendida? Porque yo hacía un símil en algún momento de que tal vez tu intervención es un poco cuando alguien de la sociedad, quien sea, juzga a una persona con discapacidad. No sabe, pero asume. No pregunta, pero supone. Y cree saberlo todo. De pronto tenemos esta cuestión de que creemos que lo sabemos todo, y yo creo que la discapacidad es una experiencia muy personal que obviamente se vive en colectividad con la familia, y la familia va aprendiendo a lo largo de los años, porque no es lo mismo tener artrosis, artritis reumatoide, tener cualquier otra discapacidad, y yo creo que tú misma te has ido haciendo un poco experta a lo que tu mamá necesita. ¿Por qué crees que fue tan malentendida tu exposición? Bueno, considero que hay una cuestión como de poco acercamiento hacia el tema, ¿no? Hay una cuestión también un poco estética y de incomodidad en la cual la intervención de un espacio público molesta, incomoda, que al fin y al cabo es el objetivo a veces del arte, ¿no? O sea, crear otros paradigmas, ¿no? Y de alguna forma hablas de incomodar. Tú pensaste en el primer momento, voy a incomodar, ¿por qué? Porque a lo mejor tu mamá ha sentido como cierta incomodidad de decir no puedo salir, no puedo hacer, o frustración, como ya hemos hablado, este tipo de emociones que en apariencia son negativas, pero en muchos de los casos te ayudan a enfocar la energía y decir yo tengo que hacer esto para que la gente me respete, para que por lo menos entiendan que hay una diferencia y que no busco justificarme. ¿Por qué fue esa parte de voy a hacer lo más incómodo posible esta experiencia, quizá que pudo desenfocar al público que ni siquiera sabía bien a bien de qué iba tu trabajo? Pues es muy distinta la pintura, ¿no? En caballete a performance, ¿no? Entonces, mi inquietud por incomodar surge desde el momento en que a mí me incomoda no poder salir a caminar con mi familia, por ejemplo, a una calle, ¿no? O la incomodidad en la cual yo a veces subo a la ruta y hay personas mayores, el cual se les dificulta justo el colectivo, ¿no? Entonces, es como en el performance hay una cuestión como de ruptura del material, en el cual yo lo rompo y además incido en las paredes, ¿no? Lo cual justo es algo fuera de lo común, justo porque no es como este arte clásico, ¿no? No, y además también es importante porque es muy corporal, es una cuestión de que te está permitiendo entender el arte en lo corporal, lo emocional, porque vemos también en tu rostro como enojo, tristeza, como que no sabes qué decir. Eso se ve como en tu performance, y de pronto es como ese ladrillo, esa piel enrojecida, a carne viva yo le llamaría, pues te está contagiando, está siendo parte de la misma, y todo queda en ruinas, un poco así con la discapacidad, porque es como volver a reconstruirte tú como familiar. Y a lo mejor ahorita que tu mamá nos cuente un poco cómo fue su experiencia al saber
de la discapacidad, pero en este sentido, emocionalmente, ¿qué te dejó a ti ese trabajo que es una clara referencia a tu mamá? Bueno, es una buena interpretación, así como el comentario que me dices, pero también había como esta conexión sobre pues lo que quería romper, ¿no? O sea, como justo que ya hay estos límites que hay que cambiar desde mi pensamiento, ¿no? Entonces, pues hay una cosa como de cuando tienes una convivencia cercana con alguna persona con discapacidad, empatizas de distinta manera y tu entorno también, o al menos en mí, mi entorno cambia, ¿no? Entonces no solamente lo enfocas a los cercanos, sino también empiezas a ver como a los demás, ¿no? Como que de repente es como, oye, aquí falta un estacionamiento para discapacitados, ¿no? Aquí hay muchas escaleras, ¿por qué no hay acceso para discapacitados? O elevadores, ¿no? O, por ejemplo, pues esa parte de la inclusión, ¿dónde queda? Y lo empiezas a observar justo en el mundo, ¿no? Cuando convives con alguien a quien vas a cuidar. Incluso no solamente a discapacitados, sino también cuando las madres que tienen a su hijo, no es muy fácil de repente el cuidado. La ciudad es muy, muy ruda para las madres, ¿no? Y de alguna forma hablabas de empatía y de estos niveles, y yo creo que es importante regresar a ello, porque de pronto parece que haciendo una campaña publicitaria o haciendo programas determinados, la empatía va a surgir de pronto mágicamente y ya va a cambiar la sociedad, lo cual no es cierto. Hay niveles de empatía, como tú bien dices, que está el de a lo mejor un familiar que tiene que convivir diario con ese familiar y de alguna forma se vuelve como uno mismo porque utiliza tus manos, tus pies, porque tú le ayudas a él. Se vuelven como una especie de cyborg, por así decirlo. Pero hay otra parte donde la empatía está como muy al ras, donde la gente puede ver los programas y decir, ay sí, hay que construir rampas, y se acabó, se va a sus casas y como si nada pasara. Y entonces hay una empatía que a lo mejor tu mamá puede tener con otras personas que tengan discapacidad o la misma enfermedad que es la artritis. Esa empatía a lo mejor no te la llega a transmitir en su totalidad porque obviamente tú no tienes artritis, pero con la persona que sí tenga artritis, con estos grupos de apoyo, probablemente se hagan las preguntas más sorprendentes y que tú te quedas así de, es verdad, ella está padeciendo lo mismo que yo. Entonces hay que sí ser muy claros y claras al momento de hablar de empatía, que hay distintos niveles y que lo tratamos de hacer para que se cultive un ambiente menos hostil, pero evidentemente pues la empatía va en grados y eso tiene que saltar en acciones. ¿Tú qué acciones crees que hacen falta para que la sociedad deje de ser a veces tan apática, deje de juzgar demasiado y se enfoque en lo que realmente importa? Pues yo creo que mucho es en el cuidado, en la conexión con el otro, ¿no? O sea, como retomar pues esta cuestión de dónde están los valores, ¿no? Mucho es desde la inclusión, desde el pensar que nadie es como... ¿Cómo lo puedo decir? Nadie es superior. Que nadie es superior, sí. O sea, o en el pensar justo en la inclusión. Porque yo lo pienso mucho desde lo físico, desde el inmueble, desde la calle, desde el edificio, ¿no? Pero también justo porque se crean estos tipos de edificios, ¿no? O sea, exacto, porque casi siempre los edificios van gente que no tiene discapacidad o asumen que siempre van a tener a alguien que los cuide, que los cargue, que los lleve, y eso a la vez yo creo que fomenta la no libertad, la independencia, y yo creo que eso es bastante importante en
cierto sentido porque nos permite decir, bueno, ¿a qué ciudad queremos llegar a vivir las personas que tengamos discapacidad? Ya no digamos una persona con artritis, ya digamos alguien que va a envejecer. ¿A qué ciudad quieres llegar a vivir? Porque evidentemente vas a envejecer algún día y vas a requerir una rampa, un barandal, algunas adecuaciones para poder bañarte, porque eso pasa. En este sentido, yo te quiero decir que nos narres cómo significa ayudarle a tu mamá día a día, porque creo que eso es bien importante de ver, de sentir de tu parte, porque evidentemente es algo que no se ve comúnmente, no se escucha, y te cedo la palabra para que nos digas. Sí, justo se mantiene siempre en lo privado, ¿no? Que es lo que te mencionaba al inicio. Ha sido todo un proceso porque fue en el cual yo medito que hay que reivindicar. Yo al fin y al cabo comprendo no el personaje de mi mamá, sino el personaje de la artritis reumatoide como un ente el cual convierte como, así yo lo veo, como una diosa a mi mamá. Y no pensando porque es una diosa porque es mi mamá, sino en el sentido de que la enfermedad no es individual, sino que se hace colectivo con la familia y de ahí sale con los amigos y va rodeando como en lo social. La enfermedad nunca es de una sola persona, ¿no? Siempre es colectivo. Afecta. Exacto. Y afecta me refiero no a con una connotación negativa, ¿no? Porque sí fue mucho de repensarlo, ¿no? En mi cotidianidad, sino más bien como una connotación positiva, en el sentido de tal vez yo no tendría tanto vínculo contigo si a lo mejor no tuviera que cuidarte, ¿no? A lo mejor yo no te conocería tanto si pasara tanto tiempo contigo. Entonces es como en esta cuestión como yo de testigo, ¿no? Ante estas cosas que pasan, es encontrar justo que la enfermedad nos une de alguna manera, ¿no? ¿Me explico? O sea, cuando te da gripa, esta otra persona a lo mejor pues dándote un té, ¿no? Pero es justo ese acercamiento, y en mi proceso del día a día fue encontrar, pues reivindicar justo lo que es la enfermedad, lo que es a lo mejor el dolor, ¿no? También. Pues, ¿qué creen, amigos y amigas? Ya se nos acabó esta primera media hora, ha sido rapidísimo, pero pues no se vayan, ya regresamos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales porque es importante saber su opinión. No se vayan, ya volvemos.